Gracias, John. Muy buenos días a todos. Dios les bendiga. Es una alegría, un gozo tremendo el verles nuevamente, estar en este lugar dedicado a la oración, dedicado a la comunión de los santos y a la adoración a nuestro Dios. No hay mayor alegría que poder estar junto a la iglesia, el pueblo de Dios, aquellos que, los santos del Señor, los redimidos del Señor, aquellos que iremos a estar por la eternidad con nuestro Señor. Así que para mí es un gozo, una alegría el verles nuevamente y darle la bienvenida a todos los hermanos. Especialmente estamos saludando a los que estaban fuera por algún tiempo y están regresando. Es para nosotros un inmenso privilegio y una alegría el poder verles nuevamente, hermanos, y sean bienvenidos. Nos da gusto que estén acá con nosotros y obviamente para mí como pastor es una alegría poder compartir con cada uno de ustedes la familia de Dios, nuestra familia en Cristo. Así que quiero ir a donde me toca en esta mañana, que es obviamente pasar a la Escritura, a la palabra de Dios, y me gustaría invitarle a que abra su Biblia en Romanos capítulo 11, por favor. Romanos capítulo 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Y el día de hoy vamos a estar viendo el pasaje que nos tocaría ver hoy, va del verso 25 al 36. Pero ustedes saben que eso es demasiado para un solo día. Así que posiblemente nada más vamos a ver el verso 25 y la primera parte del verso 26. No vamos a pasar de ahí. Pero me gustaría que leyéramos el pasaje completo. Y para ello les voy a pedir por favor que nos pongamos en pie para reverenciar al Dios de la palabra. Romanos 11, 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tú te has revelado. Ella es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Ella es infalible, inerrante, exacta y también es suficiente para que nuestras vidas espirituales, Señor, sean lo que tú quieres que sean. Señor, te pedimos en esta mañana que tú nos hables a través de tu palabra, que tú nos transformes a través de ella. Señor, venimos ante ti porque solo tú tienes palabras de vida eterna. No hay nadie más en este mundo, Señor. Así que rogamos en esta mañana que el Espíritu Santo sea el que prepare nuestras mentes, nuestros corazones. Y, Señor, al recibir tu palabra lo hagamos con un espíritu de humildad, Señor. Y estemos dispuestos a ser enseñados por ella, Padre. Señor, corrige en nuestras mentes todo lo que sea contrario a tu verdad. Y en esta mañana, Señor, permite que todos los que estamos aquí estemos, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra y a recibirla. Y sobre todas las cosas, Señor, a ponerla en práctica en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, a quien damos gloria. Amén, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Muchas gracias. Encuestas recientes
demuestran que la fe practicada hoy por la mayoría de los judíos no es ni el judaísmo bíblico ni el cristianismo, sino una mezcla de religiones e incluso una religión judaica liberal, muy liberal. De hecho, muchos judíos hoy son musulmanes y otros se declaran ateos, ni siquiera creen en Dios o en la existencia de un Dios. Son muy pocos los judíos que han aceptado a Jesucristo como el verdadero Mesías prometido en las Escrituras. Son muy pocos aquellos que han recibido a Cristo por la fe. Y obviamente todos aquellos que no han recibido a Cristo por la fe, la mayoría de ellos no espera que Dios literalmente cumpla las profecías del Antiguo Testamento. Increíble, ¿verdad? Ahora, aunque estas estadísticas son desalentadoras, y nos preguntamos cómo es posible que Israel, el pueblo de Dios, esté en esta condición espiritual, lo dicho por el apóstol Pablo en estos versos, sin embargo, resulta muy esperanzador. Muy esperanzador. Y sin dudas, este es el mensaje que el apóstol anhelaba proclamar. ¿Por qué? Porque él, como todo verdadero creyente, anhelaba la salvación de su pueblo. Oraba por su pueblo. Él no era indiferente a aquellos que estaban perdidos de su pueblo. Él oraba por ellos, él les predicaba el evangelio, él tenía pasión por las almas. Usted puede ver eso en Romanos 10, verso 1. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo creo que ese debe ser el sentir de todos los creyentes. Todo verdadero creyente anhela la salvación de su familia, anhela la salvación de todos aquellos que les rodean, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, Pablo nos presenta evidencias de que Dios promete la futura restauración de Israel. Y esa es la buena noticia. 4 evidencias de que Dios promete la futura restauración de Israel. ¿Cuáles son esas evidencias? Bueno, las evidencias de que Dios promete la futura restauración de Israel, presentadas por Pablo, son, en primer lugar, la promesa de Dios en los versos 25 y 26, que es lo que vamos a ver el día de hoy. En segundo lugar, el pacto de Dios, versos 26 al 28. En tercer lugar, el propósito de Dios, en los versos 30 al 32. Y en último lugar, la presencia de Dios, en los versos 33 al 36. Como les dije, hoy nada más vamos a ver el primer punto, la promesa de Dios, verso 25 y la primera parte del verso 26. El apóstol Pablo comienza diciendo de esta manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Lo veis? Pablo no deseaba que los creyentes fuéramos ignorantes en cuanto a estas doctrinas fundamentales, estas verdades esenciales del Evangelio. Y es por ello que usted ve que en muchas de sus cartas se repite constantemente esta frase cuando él le escribía a las iglesias, ¿verdad? No quiero, hermano, que ignoréis. No quiero, hermano, que ignoréis. Usted puede verlo en Romanos 1:13, puede verlo en pasajes como 1 Corintios capítulo 10, verso 1, puede verlo en 1 Corintios 12:1, en 2 Corintios 1:8, en 1 Tesalonicenses 4:13. O sea, Pablo constantemente estaba alentando a la iglesia a que se enfocara en conocer la verdad. Y es importante que entendamos esto. No debemos enfocarnos en solo conocer aquellas partes de la Escritura que nos gustan, aquellas partes de la Escritura que nos hacen sentir bien. Los creyentes debemos estudiar toda la Biblia, en su contexto, libro por libro, pasaje por pasaje. Hay un precepto en la homilética, que es el arte de predicar, que dice que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto.
Eso significa que a veces un pasaje de la Biblia, muchas veces hay personas que lo han usado de manera errada. Y eso nos parece increíble a nosotros, pero es la verdad. Es algo práctico. Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia de Éfeso que él no había rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Usted puede ver eso en Hechos 20:27. Todo el consejo de Dios. ¿Qué implica eso? Pablo les había predicado sobre todo el plan, todo el propósito de Dios. Les había predicado sobre Dios mismo, su carácter, sus atributos o sus perfecciones, su manera de actuar. Les había predicado sobre la salvación del hombre, las doctrinas de la creación, de la caída en pecado, de la elección, de la redención, de la justificación, de la adopción, de la santificación y de la glorificación. Y quizás para algunos de ustedes alguna de estas palabras resulte extraña. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Para nosotros como iglesia, todas esas palabras deberían ser conocidas, hermanos. Deberíamos entenderlo porque es lo que Dios dice respecto a ti y respecto a mí como iglesia. Eso no es para nada más que lo conozcan los pastores o los líderes de la iglesia. Son verdades que la iglesia necesita entender. La iglesia no debe ignorar estas importantes doctrinas. No debe ignorarlas. ¿Por qué? Bueno, te voy a decir por qué. La Biblia nos explica. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Fíjense que no dice los pastores. Dice la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Dónde está eso? En 1 Timoteo 3:15. Bien. Es nuestra responsabilidad colectiva defender las verdades reveladas en la palabra de fe de Dios. La fe que ha sido dada una vez y para siempre a los santos, como dice Judas verso 3. Usted y yo, dice el apóstol Pedro, deberíamos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. En otras palabras, usted y yo deberíamos ser capaces de defender las verdades del Evangelio ante todos aquellos que se oponen y la atacan. Todos nosotros deberíamos ser capaces de defender la verdad de la palabra de Dios. Pero eso solo es posible, amado hermano, si usted y yo estamos creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta en el capítulo 3, verso 18. Eso solo es posible si usted y yo procuramos que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Como dice Pablo en Colosenses 3:16. Si usted y yo meditamos todos los días en la palabra de Dios, como dice el salmista en el Salmo 1:2, en la palabra de Dios, en la ley de Dios, medita de día y de noche. Es la única manera en que usted y yo vamos a poder hacer nuestra la palabra y que la palabra tome vida en nosotros y nos permita conocerla y aplicarla y vivirla de tal manera que las personas puedan, cuando vengan hacia nosotros, oír palabras de Dios a través de la enseñanza de la palabra. Ahora, cuando Pablo está dirigiendo estas palabras aquí, en primer lugar, él comienza hablándole a toda la congregación. Pablo quiere que la iglesia, y la iglesia está compuesta por judíos y gentiles, ¿ok? O sea, aquí no hace distinción. Pablo quiere que toda la congregación, judíos y gentiles, conozcan estas verdades. Él quiere que todos los cristianos, y eso lo incluye usted, amado hermano, y me incluye a mí, conozcamos, ¿qué cosa?
Fíjense lo que dice después. Este misterio. ¿Lo ve ahí? No quiero que ignoréis este misterio. Ahora, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo cuando usa el término griego misterium o misterión? Misterio, ¿ok? Lo primero que quiero que ustedes comprendan es que él no lo está usando en el sentido pagano. Y existen muchos libros que hablan sobre la Biblia, pero lo hacen de una manera pagana, no de una manera cristiana, esotérica. Hay que tener cuidado con eso. En el mundo antiguo existían lo que nosotros conocemos como religiones de misterio. Religiones de misterio. Todas las personas sabían que esas religiones existían, pero nadie conocía cuáles eran los ritos que ellos practicaban, porque las verdades de esos ritos solamente eran reveladas a los iniciados dentro de la religión. No debían ser revelados a nadie más. O sea, lo que ellos hacían era secreto para el resto del mundo. Bien. Ese era, por ejemplo, el caso del gnosticismo. El conocimiento gnóstico. Eran secretos que solamente los iniciados podían entender. Algo que, por ejemplo, si usted sabe hoy, existen logias, ¿verdad? Y ellos dicen que ellos no son religiosos, que son una fraternidad, pero usted entra a una logia, lo primero que ve es una Biblia abierta en el Salmo 133. Ellos usan también la Biblia. Y usted quizás puede ver allí ciertas cosas, pero ellos no lo dejan participar usted, los ritos que ellos practican son secretos. ¿Bien? Ahora, ¿es eso a lo que se refiere Pablo aquí? Obviamente no. Como cristianos tenemos que aprender a interpretar bien la Escritura. Hay reglas de interpretación. Las personas piensan muchas veces que la interpretación de la Escritura viene por osmiosis o viene por... hay reglas de interpretación, hay reglas para interpretar la Escritura. Obviamente tenemos que interpretarla bajo la iluminación del Espíritu Santo, pero también hay reglas que nos ayudan a interpretar la Biblia. Y una de las reglas que nos ayuda a interpretar la Biblia y que es muy importante que ustedes como iglesia deberían conocer, amados hermanos, es el principio de la analogía de la fe. Quizás nunca han oído mencionar eso, el principio de la analogía de la fe. ¿Qué significa? Bueno, la Biblia debe interpretarse con la Biblia misma. ¿Bien? Y vamos a ver que para entender lo que Pablo está queriendo decir cuando él habla de un misterio, hay un verso bíblico en el cual Pablo prácticamente lo describe como un libro de texto. Bien. Pablo nos da en ese pasaje el significado del término. Efesios capítulo 3, verso 5. Efesios 3, 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que las Escrituras, un misterio, no es una verdad difícil de entender o una verdad oculta, sino una verdad que no había sido previamente revelada. Y que por lo tanto era desconocida hasta ese momento. Y que ahora había sido revelada y debía ser proclamada públicamente. Bien. Este misterio, y esto es importante que lo entendamos, este misterio no se podía llegar a conocer por medio del razonamiento humano, por medio de la deducción lógica o por medio de la simple observación. Usted puede leer eso en 1 Corintios capítulo 2, versos 7 al 10. Ahí se explica. Y se lo voy a decir en otras palabras. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. En otras palabras, una persona que no tiene el Espíritu de Dios nunca va a entender el Evangelio de la manera que lo puede entender una persona que ha sido regenerada y en la que el Espíritu de Dios habita. ¿Ok? Es importante que entendamos eso. ¿Por qué? Porque la finitud, o sea, somos personas finitas. Y estamos hablando sobre cosas que son eternas.
Estamos hablando sobre el Dios eterno, la mente del Dios eterno, que es incomprensible en su totalidad para nosotros. Hay cosas que podemos entender porque Él las ha revelado en su palabra, pero si usted y yo nos pasáramos el resto de nuestra vida estudiando una sola de las perfecciones de Dios, un solo atributo de Dios, nunca llegaríamos a conocerlo. Está haciendo como un eco esto. Nunca llegaríamos a conocerlo. Imagínense, toda la vida en un solo atributo de Dios y no entender a plenitud ese atributo. ¿Sabe por qué? Porque usted es finito. Dios es infinito. Infinito en todos sus atributos. Todos los atributos de Dios son perfectos. Todos sus atributos. Su santidad es perfecta, su justicia es perfecta, su amor es perfecto, su ira es perfecta, su gracia es perfecta. Y todos los atributos de Dios califican el resto de los atributos de Dios. La ira de Dios es una ira santa. La justicia de Dios es una justicia santa. El amor de Dios es un amor santo. No podemos separar una cosa de la otra porque no funciona así. Así que la finitud y el pecado humano hacen que resulte imposible obtener un conocimiento adecuado del carácter y el propósito de Dios solo por medio del razonamiento humano. El Nuevo Diccionario de Teología dice lo siguiente: aquello que está escondido detrás de la cortina de la revelación es totalmente inconocible. Y yo creo que el pasaje que apoya eso es Deuteronomio 29:29. ¿Recuerdan ese pasaje? Las cosas reveladas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Solamente Él las conoce. Pero las reveladas son para nosotros. ¿Para qué? Para que obedezcamos estas cosas que Él nos da. Bien. El doctor Charles Hodge afirma que todo lo que necesite una revelación para ser conocido es un misterio. Por lo tanto, se usa para todas las doctrinas del Evangelio que no son verdades alcanzadas por la razón, sino asuntos de revelación divina. Y él apoya su enseñanza en Romanos 16:25, en 1 Corintios 2:7, en 1 Corintios 4:1 y en Efesios 6:19. ¿Qué significa? Las verdades del Evangelio usted y yo nunca podríamos haberlas entendido a menos que Dios nos las hubiera revelado. Recuerda cuando Jesús preguntó: ¿quién dice los hombres que soy yo? A los discípulos. Y ellos le dijeron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que tú eres fulano, mengano. Y después le preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Cristo? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Fue Dios quien abrió su mente y quien le permitió entender la verdad de que ante Él estaba el Cristo. Pedro nunca hubiera llegado a esa verdad a menos que Dios se lo hubiera revelado. Y eso es lo que tenemos que entender. Los incrédulos nunca van a entender el Evangelio como usted o como yo, a menos que Dios regenere sus corazones y abra sus mentes espirituales. Es por eso que le predicamos el Evangelio a una persona a veces y nosotros decimos, ¿cómo es posible que no entienda esto? Esto es tan sencillo. Es sencillo para usted porque Dios se lo reveló, hermano. Pero para ellos es difícil de entender porque su mente está endurecida por el pecado. Ahora, el punto que está haciendo el apóstol Pablo aquí, que quiero que usted entienda, es que todos los misterios que nos han sido revelados por Dios en su palabra deben ser conocidos, obedecidos y proclamados por la iglesia. ¿Entendió eso? Para usted no debería ser un misterio, porque es algo que Dios ya reveló. Y si usted es un hijo de Dios, usted debe conocer cada uno de esos mensajes. ¿Ok? El doctor David Martin Lloyd Jones nos hace una importante advertencia, una importante aclaración. Dice así el doctor Martin Lloyd Jones: la diferencia entre el cristianismo y toda religión falsa es la diferencia entre el misterio revelado y el misterio oculto. El cristianismo quiere que todos sepan la verdad.
Jesús dijo que sus palabras debían ser proclamadas desde las azoteas. ¿Para qué? Y esto ya es una aclaración, esto no está dentro de lo que dijo el doctor Lloyd Jones. ¿Para qué? Para que todos los que estuvieran alrededor lo escucharan. Recuerden, en aquel tiempo no había micrófonos como este, ¿verdad? Ahora es más fácil cuando estamos hablando. Pero cuando usted se para en un lugar alto y el viento está, las palabras se van a un lugar más lejos, todo el mundo puede escuchar el mensaje que usted está proclamando. Y lo que Cristo quería era que todo lo que Él estaba proclamando, nosotros como iglesia, no nos escondiéramos. Dice Martin Lloyd Jones al final, no es algo que debe hacerse en puerta cerrada y en secreto. La iglesia, nosotros no debíamos enseñar esta doctrina solamente a los elegidos que están aquí, sino que la iglesia debe salir al mundo y proclamar estas verdades. Todo el mundo debería escuchar estas verdades. Pero ¿cómo van a escucharlas? ¿Quiénes van a proclamarlas? ¿Quiénes? ¿Nada más los líderes? No. Es nuestro rol. Todos. Todos. Recuerde, la iglesia es un cuerpo en Cristo. Y la iglesia no es un líder. La iglesia somos todos nosotros, todos los redimidos del Señor. Y tenemos un mandato de ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Cristo nos enseñó. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante, amado hermano, que nosotros conozcamos todas estas verdades reveladas, estos misterios que nos fueron revelados? Esa es una pregunta importante. ¿Por qué es importante que usted y yo conozcamos estas verdades? Bien. Bueno, Pablo nos dice a continuación, después de decir este misterio, dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, Pablo está hablándole aquí, dirige estas palabras específicamente a ¿quiénes? A los gentiles. Recuerda, él empezó hablándole a todo el mundo, él quiere que todo el mundo conozca el misterio. Pero Pablo específicamente se está dirigiendo a los gentiles. Y su propósito ahora es que usted y yo no nos enorgullezcamos y no pensemos que nosotros somos superiores porque estamos dentro de la iglesia y los judíos no. Bien. Nosotros no hemos llegado a conocer este misterio porque somos más sabios que los judíos, o más espirituales que ellos, o mejores que ellos. Y el punto de Pablo es que estas verdades, conocer estas verdades debería hacernos más humildes, y debería motivarnos a todos nosotros a darle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque fue a Él quien le plació revelárnosla. ¿Ok? Deberíamos estar agradecidos todos los días con Dios y vivir para su gloria, porque a menos que Dios hubiera transformado nuestros corazones, nunca hubiéramos entendido estas verdades, hermano. Jamás. Y lo que Pablo también está haciendo aquí, amado hermano, también es advertir a la iglesia contra toda clase de antisemitismo. Y si usted se pregunta qué significa antisemitismo, bueno, semita se les dice a los judíos, los que hablan el hebreo, y hay personas que están en contra de Israel como nación, contra el pueblo de Dios. Yo quiero que usted entienda, el pueblo más atacado a lo largo de la historia, la nación que ha sido más atacada a lo largo de la historia ha sido la nación de Israel. Y usted lo ve en la misma Biblia. Los egipcios trataron de destruirlo, los medos, los persas, los griegos, los romanos. Y recientemente todos conocemos que hubo un gran holocausto el siglo pasado, en el que millones de judíos fueron asesinados por los nazis. Pero que el mundo haga eso es comprensible, porque sabemos que en el mundo no hay comprensión de quién es Dios y los propósitos de Dios. Pero es doloroso ver cómo a lo largo de la historia de la iglesia, algunos que afirmaban ser cristianos atacaron
y en ocasiones masacraron a los judíos. Lea sobre las cruzadas. Cientos de judíos que fueron quemados vivos. Y no me voy a poner a hacer la historia porque es larga. Es doloroso cuando grandes teólogos y líderes de renombre practican el antisemitismo. De hecho, hay una doctrina que habla de que Israel fue totalmente abandonado por Dios y que no hay futuro ninguno para Israel, porque ellos crucificaron al Mesías. Pero Pablo no enseñaba esa verdad. Pablo no enseñaba eso así. Eso no es una verdad que vemos en la Escritura. Ahora, la pregunta más importante que viene a continuación es esta. ¿De qué misterio está hablando Pablo aquí? Cuando Pablo dice un misterio, ¿a qué se refiere él? Bueno, el apóstol nos enseña tres grandes verdades relacionadas con este misterio. La primera está en el verso 25, la segunda parte, dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Lo vio ahí? O sea, está hablando del tropiezo corporativo de Israel. O sea, Israel como nación, como dije al principio en la estadística que di, ha rechazado al Mesías. La gran mayoría, la inmensa mayoría, rechazó al Mesías. Y por tanto, está hoy bajo el juicio de Dios. Pero Pablo quiere dejar claro que el tropiezo corporativo de Israel es temporal, no es permanente. Y eso es parte de este misterio, es parte de esta verdad que ahora nos ha sido revelada. Ahora recordemos algo, la nación de Israel tuvo ventajas que no había disfrutado ninguna otra nación. Bien, a Israel le fueron dados los pactos, las promesas, dice Efesios 2:12, le fue dada la palabra de Dios a través de ellos. Dios fue revelando su palabra y a través de ello vino el Mesías, Jesucristo. Bien. Fueron los judíos los primeros en escuchar el Evangelio. Si usted ve en Mateo 16, Jesús les dijo a sus discípulos, primero vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense cómo los llama, las ovejas perdidas. Israel pensaba que eran salvos porque eran descendientes de Abraham y practicaban la circuncisión. Sin embargo, ya Israel en ese momento estaba perdido. La mayor parte del pueblo no había entendido que la salvación es solo por gracia mediante la fe y que el Mesías, Cristo, es el camino a Dios. Uno hubiera esperado que al recibir todas esas beneficios que otras naciones no tuvieron, Israel fuera la primera nación en alcanzar salvación. ¿Sí o no? O sea, si ellos recibieron primero la palabra de Dios, los pactos, las promesas, y el Mesías vino de ellos mismos y a ellos primeramente, uno esperaría que ellos fueran los primeros en ser salvos. Sin embargo, es triste, es doloroso ver cómo los judíos, como nación, rechazaron al Mesías. Lo rechazaron. No solamente al Mesías, también a los apóstoles. Los trataron cruelmente. ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Qué hicieron con el Hijo de Dios? Los crucificaron. ¿Qué hicieron con los apóstoles? Exceptuando Juan, el resto de los apóstoles, todos fueron ejecutados. ¿Por qué? Por proclamar la verdad, por proclamar el Evangelio. Y usted se pregunta, ¿por qué razón? Porque Israel, el pueblo de Israel estaba endurecido.
endurecidos, se habían enorgullecido y pensaban, nosotros somos los elegidos y somos mejores que el resto de las naciones. Y en vez de cumplir, ¿sabes? Dios llamó a Israel. Israel fue la nación testigo. Y esto es una pregunta que me hicieron algunas personas. ¿Acaso si la elección de Israel implica que todo Israel sería salvo? No. Desde el principio a fin de la Escritura, el llamado a salvación es individual. Dios no salva a grupos, Dios salva a personas. Bien. Ahora, lo que Dios llamó a Israel, Israel como pueblo de Dios, el propósito que tenía Israel como nación, era ser testigo al resto de las naciones de que hay un Dios que es santo, 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 y que a través de sus leyes el mundo pudiera ver la gloria de Dios revelada en ellos, y ellos proclamaran ese Dios al resto de las naciones. Pero ¿qué pasó? En vez de hacer eso, los judíos despreciaban a los gentiles. Y usted ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a Jonás a que vaya a predicar a Nínive, un pueblo que era súper pagano, un pueblo que había hecho atrocidades, y Dios manda a Jonás a predicarle. ¿Qué hace Jonás? No, yo ya no quiero ir a predicarle a esa gente. Y se va para el lado opuesto. Pero como a Dios no se le puede decir que no, cuando Él tiene un propósito, al final Jonás terminó en las costas de Nínive. Y ustedes saben la historia, no se la voy a hacer. Y al final él tuvo que predicar el evangelio allí. Y lo que pasó fue que al escuchar el evangelio, aquella gente se arrepintió. ¿Y cuál fue la actitud de Jonás? ¿Se puso feliz y contento porque aquella gente se había arrepentido? No, se enojó. Esto es lo que yo decía. Tú eres un Dios misericordioso. Y yo sabía que tú lo ibas a perdonar. O sea, ¿qué es lo que quería él? Como los hijos del trueno. Señor, manda fuego del cielo y consume a esta gente porque me es difícil amarlos. Amados, dentro de la iglesia vemos todo tipo de personas. Algunos son fáciles de amar, otros no. Y a veces nosotros actuamos como ellos. Queremos quemar con fuego del cielo a las personas que no nos agradan. Y no nos damos cuenta que si estamos aquí tú y yo es por la misericordia de Dios. Porque tú no merecías estar aquí. Yo no merecía estar aquí. Y que no podemos juzgar a otros y condenarlos sin pensar que al condenar a otros estamos cayendo en una actitud que nos pone a nosotros en peligro. Israel estaba endurecido, era insensible a la verdad. Y debido a ello, Dios, debido a ese endurecimiento, entonces Dios los endureció judicialmente. ¿Qué significa? Ustedes son duros al evangelio, ustedes están en rebeldía conmigo, pues ahora lo voy a dejar sufrir las consecuencias de su pecado. ¿Entendió eso? Las consecuencias de su pecado. Imagínense que con el primer sermón que predicó Jesús, ¿sabe lo que quiso hacer la gente en la sinagoga? Quisieron matarlo. Un sermón y ya la gente se airó tanto con todo lo que dijo que quisieron matarlo. Si usted ve el Nuevo Testamento y lea los Evangelios varias veces y léalo detenidamente, se va a dar cuenta que su ministerio él comenzó predicando sermones. Por ejemplo, el Sermón del Monte, ¿verdad? Mateo 5, 6, 7. ¿Lo ha visto ahí? Es un sermón y Jesús está hablando como estoy hablando yo ahora. Directamente, está enseñando, dando enseñanzas sobre temas específicos y está siendo muy claro, muy específico. ¿Ok? Y hay sermones de Jesús en el Nuevo Testamento. Sin embargo, nos damos cuenta que a medida que su ministerio fue avanzando, el rechazo de los oyentes era tal que llegó un punto en que comenzó a hablarles solamente por parábolas. Vea lo que dice, por ejemplo, en Marcos 4:34. Hablaba solamente por parábolas y sin parábolas no les hablaba. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué? Hay mucha gente que dice hoy, eso lo hacía para hacer las cosas más sencillas, para que la gente pudiera entender, ¿verdad? Es lo que las personas piensan. Pero ¿sabes qué? Eso no es lo que la Escritura dice. Eso no es lo que la Escritura dice. ¿Cuál fue la verdadera razón por la cual Jesús le predicó en parábola? Vea conmigo en Mateo capítulo 13, versos 10 al 15. Mateo 13, 10 al 15 dice, entonces acercándose a los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábola? O sea, los discípulos estaban asombrados. Bueno,
estabas predicando y ahora estás hablando nada más que por parábola. ¿Qué está pasando? ¿Bien? Son los discípulos quienes están preguntando esto. ¿Por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de los cielos. ¿A quiénes? A los que han sido regenerados, a los discípulos, a los creyentes genuinos. ¿Bien? Mas a ellos no les es dado. Hermano, quien está hablando aquí es Jesús. ¿Ha pensado alguna vez en esto? ¿Acaso no quería Jesús que todo el mundo se salvara? Verso 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les habló por parábolas. ¿Por qué? Porque viendo, fíjense, ellos estaban viendo todos los milagros que Jesús había hecho. Había resucitado a los muertos, había alimentado multitudes, había cosas que ningún otro podía haber hecho. Jesús calmó los vientos, la tempestad. Solamente Dios tiene autoridad sobre la creación, sobre los vientos, sobre las olas. Nadie más podría hacer eso. Ningún hombre. ¿Pero qué estaba pasando? Dice, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. O sea, estaban siendo expuestos a la verdad y no la entendían. ¿Se imagina? No la entendían. De manera que se cumplen ellos las profecías de Isaías. O sea, lo que estaba pasando no era algo que era desconocido. Ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón, note, ahí está el problema. Recuerde que el corazón para los judíos no es el centro de las emociones, sino es el centro de la voluntad. Es donde lo que dirige al ser humano. ¿Ok? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, se ha endurecido, se ha hecho insensible, se ha puesto duro a la verdad. Ellos estaban recibiendo el evangelio del mismo Cristo, el mejor maestro del mundo, y en vez de escucharlo con un espíritu dispuesto a aprender, estaban constantemente atacando al Señor, persiguiendo al Señor, buscando ponerle tropiezo para poder condenarlo y matarlo. Porque el pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. O sea, ellos cerraron sus ojos, pero después Dios les cierra sus ojos también. Dice, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Ahora, quiero explicar esto. La capacidad de comprender las verdades espirituales es un don dado por Dios. Ya entendimos eso, ¿verdad? Es un don dado por Dios. Esto pasó no porque Jesús dijo, ¿sabes qué? Esta gente me cae mal y yo todos ellos los voy a eliminar. Eso no es lo que estamos viendo aquí. Fue su incredulidad la causa de su ceguera espiritual. Fue su oposición y su incredulidad la causa de su ceguera espiritual. Bien. Quiero que entienda que Jesús en ningún momento se deleita en la destrucción de estas personas. Al actuar de esta manera, al predicarles por parábola y no decirles las cosas ya abiertamente, fue un acto de misericordia. Un acto de misericordia de parte de Jesús. ¿Sabes por qué? La Biblia es clara cuando dice que al que más se le ha dado, más se les va a exigir. Mientras más expuesto eres a la verdad, más responsable eres de responder a la verdad. Yo quiero que usted comprenda eso. Una persona que ha estado sentada en una iglesia por 20 años y sigue rechazando la verdad del evangelio, va a ser juzgada con mayor severidad que una persona que nunca ha oído el evangelio. ¿Entendió eso? Eso es una verdad
que debería hacernos meditar a todos. Algo que quiero dejar claro, y es que esto no significa que Dios sea el autor de la incredulidad humana. Esto quiero que lo entiendan muy bien. Dios no es el autor de la incredulidad humana. Los judíos vieron la gloria de Dios. Los judíos vieron los milagros de Dios. Los judíos oyeron la voz de Dios. Y aún así, constantemente blasfemaban y se quejaban y murmuraban. Ese pasaje habla de que Dios endureció judicialmente a aquellos judíos que no creyeron la verdad, rechazaron la verdad, estaban ciegos a la verdad y Dios les aplicó un castigo judicial. Ahora, ¿cuál es la advertencia para nosotros como iglesia? Para ti y para mí. ¿Cuál es la advertencia hacia nosotros, amado hermano? La Escritura es clara cuando dice en Hebreos 3:15, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcamos nuestros corazones a la verdad del Evangelio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hoy es el día de salvación, dice 2 Corintios 6:2. Ven a Cristo. Cristo es el Señor y en Cristo hay salvación y vida eterna. No resistas el Evangelio. No resistas la verdad. Ahora, algo importante que tenemos que ver aquí es que Pablo aclara en este verso que el endurecimiento de Israel solo afecta a una parte de la nación. Dice, ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. O sea, el endurecimiento no es total. Hoy no son todos los judíos que están bajo el juicio de Dios. Como dije, hay judíos mesiánicos, hay judíos que han recibido a Cristo por la fe y son nuestros hermanos. Y nosotros sabemos que a lo largo de la historia de la iglesia ha existido un remanente fiel de judíos que han recibido a Cristo. Eso fue lo que vimos en los versos 1 al 7 de Romanos 11. Así que Pablo enfatiza aquí que el rechazo actual de Israel no es total, solo parcial. La segunda verdad está en el verso 25. Rápido se va el tiempo los domingos para mí. La segunda verdad relacionada con este misterio es que esta condición va a permanecer, fíjense lo que dice en el verso 25, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Lo oyó ahí? ¿Sabe? En el Antiguo Testamento Dios había prometido una bendición universal a través de Abraham. ¿Recuerdan? El pacto abrámico, Génesis 12. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Es Cristo. ¿Bien? Es Cristo. Habla tu simiente, singular. Cristo. En Cristo serían benditas todas las familias de la tierra. O sea, la salvación llegaría a todo el mundo, no solo a Israel. ¿Entiende eso? El significado completo de esa promesa en aquel contexto era un poco desconocido. A través de Isaías, Dios predijo la salvación de todas las razas. Vean en Isaías 49:6 dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, había profecías en el Antiguo Testamento que incluían a los gentiles. Y hay varias profecías de este tipo en el Antiguo Testamento que pronosticaban la salvación de los gentiles. Pero fue el apóstol Pablo quien escribió sobre el cumplimiento de estas profecías, donde en Hechos capítulo 13, versos 46-47 y en Efesios capítulo 3, versos 3 al 6. Hoy por cuestión de tiempo nada más voy a ver Efesios 3, 3 al 6. Dice, Efesios 3, 3 al 6 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender
cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vea que habla 2 veces del misterio ahí. Ya. Verso 5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿A quién le fue revelado? ¿A quién le fue revelado? A los apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Ok? Fue revelado a esas personas específicamente. ¿Ok? Que los gentiles, verso 6, son coherederos, fíjense, coherederos. No va a haber desigualdad. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? La iglesia. La iglesia no comenzó en el Antiguo Testamento. La iglesia comenzó en Pentecostés. ¿Bien? Miembros del mismo cuerpo. Y copartícipes. Fíjense, copartícipe. ¿De qué? De las promesas en Cristo. ¿Recuerda eso? En Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Bien. Así que Pablo reveló una verdad aquí que ni siquiera los grandes profetas del Antiguo Testamento pudieron entender en su plenitud. Bien. Que la iglesia, y recuerden, la iglesia comenzó en Pentecostés, estaría compuesto por todos los creyentes salvos. Cristo uniría en un solo cuerpo a judíos y a gentiles. Y ya no habría más distinciones raciales, sociales o espirituales. ¿Sabe? Los judíos en el Antiguo Testamento, cuando le predicaban a los gentiles, los convertían en prosélitos y para aceptarlos, tenían que circuncidarse, participar del pacto, pero aún cuando iban a adorar, cuando iban al templo a adorar, existía un patio, que era el patio de los gentiles, que estaba aparte del patio donde estaban los judíos. O sea, había una división entre judíos y gentiles, y ante ellos no tenían la misma categoría, eran prosélitos, no eran hijos naturales. ¿Comprende eso? Pero lo que está diciendo aquí es que esa división no era el plan de Dios. Ahora Dios quiere que todos, judíos, gentiles, hombres, mujeres, ricos, pobres, negros, blancos, amarillos, pobres, ricos, todos en Cristo somos un pueblo. Cuando usted entra aquí, no importa de dónde vino, de qué nación, cuál es su cultura, cuál es su posición social, cuál es su conocimiento, lo que sea. Si usted está en Cristo, es mi hermano, es mi hermana. Esta es sin dudas la demostración más completa posible del amor de Dios por la humanidad y no solo por los judíos. En Cristo Jesús, judíos y gentiles, nos volvemos uno ante los ojos de Dios y somos admitidos en su reino y en su familia. Y esto va a continuar así, amado hermano, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A qué se refiere Pablo con el término pleroma, plenitud? El término significa totalidad, la cantidad total de algo. Ahora, esto nos habla del plan, del propósito de Dios. ¿Cuántos van a ser salvos? Yo no lo sé. Y usted tampoco, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Qué bueno que el Dios que tenemos nosotros sabe todas las cosas. Y sabe cosas que usted nunca va a entender, porque Él es infinito. Él sabe cuántas personas se van a convertir y cuándo va a ser el último día en que esas personas se van a convertir. ¿Entiende eso? Yo no lo entiendo del todo, pero sé que la Escritura lo dice y lo creo por fe. Mi mente finita no logra entenderlo en su plenitud. Pero mi corazón lo recibe por fe, porque entiendo que Dios es Dios y yo no soy más que un ser creado y que soy polvo y que al polvo volveré y que si estoy aquí es por la gracia de Dios. El endurecimiento de Israel se extenderá hasta el momento en que el último pecador elegido para la salvación de entre los gentiles haya sido unido al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso es que Jesús dijo, vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, todas las naciones. ¿Bien? Ya voy a terminar, hermano. Tercera verdad, verso 26, la primera parte, ya con esto voy a terminar, se los prometo.
La tercera verdad relacionada con este misterio es, dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. ¡Wow! La buena noticia que Pablo estaba anhelando. Pablo dedicó todo Romanos 11 a presentar pruebas de que Dios no ha terminado con Israel. Es doloroso cuando creyentes decimos Dios terminó con Israel. Es doloroso. Él deja en claro que el rechazo actual de Israel no es permanente, no es total, sino que es solo parcial y no es permanente. Es solo provisional. Israel es considerado aquí a nivel nacional. O sea, no estamos hablando de los judíos individuales, estamos hablando de la nación de Israel. Bien. Y quiero aclarar que esto no significa que todos los judíos que viven al regreso de Cristo serán regenerados. Eso no es lo que significa. Muchos de ellos no se van a salvar. Pero todos aquellos que hayan recibido el Evangelio por fe, porque esa es la primicia, eso es lo que yo quiero que usted entienda. De principio a fin en la Escritura, la salvación ha sido siempre por gracia, siempre por fe y siempre en Cristo. En el Antiguo Testamento era mirando al futuro, al Mesías que vendría. En el Nuevo Testamento es mirando al Cristo que ya vino. Pero la salvación siempre ha sido igual. La Biblia dice que la iglesia será raptada y vendrán 7 años de tribulación, y en ese tiempo va a haber un avivamiento en Israel cual nunca hubo. Van a levantarse los 144,000, van a levantarse 2 profetas, van a levantarse los mismos creyentes y van a proclamar el Evangelio, y muchos judíos van a creer. Y en ese tiempo, lamentablemente, no va a ser como ahora, sino que mucha gente va a tener que dar su cabeza por el Evangelio. Van a ser decapitados por causa del Evangelio. Pero todos aquellos que reciban la verdad estarán listos para ser admitidos en el reino milenial de Cristo. Y después de este juicio, Dios, dice la Escritura, eliminará la impiedad y los pecados de la nación al establecer su nuevo pacto con el Israel regenerado. Vea conmigo Jeremías 31, 33 al 34, con eso voy a terminar. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amado Dios, te damos gracias porque tu misericordia es grande. Gracias porque para nosotros es imposible entender ciertas cosas. Nuestras mentes finitas no logran entender a plenitud tu grandeza, tu amor, tus propósitos. Pero Señor, pon en nosotros el anhelo por escudriñar tu palabra. Ayúdanos a amar tu palabra. Ayúdanos a amarte, Señor, como tú quieres que te amemos. Ayúdanos a amarnos como iglesia, como tú quieres que nos amemos también, Señor. Padre, danos el discernimiento espiritual para entender aquellas áreas donde estamos fallando. Y permite, Señor, que como pueblo tuyo nos sometamos a tu palabra, nos sometamos a tu voluntad y al señorío de Cristo. Pedimos, Señor, que tú nos des un espíritu dócil y nos ayudes, Señor, a examinarnos a nosotros mismos y a ver en qué área de nuestra vida no estamos sometiéndonos a la verdad que tú has revelado en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.